comenzar este día dentro de la Feria de la Salud y las Buenas Costumbres que organiza la Red Institucional de Valores del Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues estamos muy contentos y contentas porque tenemos a una invitada, pues a quien yo personalmente quiero mucho, pero también de quien yo creo que podemos aprender todos muchísimo. Y además con un tema muy, muy interesante y muy ad hoc con la temática de la feria. Tenemos hoy a la doctora Ana Isabel Fontecilla Carbonell, de quien me voy a permitir pues leer su síntesis curricular. Ella nos va a impartir la conferencia Cuando el amor no sana, violencia por razones de género en el confinamiento. Y bueno, pues la doctora Ana Isabel Fontecilla Carbonell es investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, es docente de la maestría y doctorado en Ciencias Sociales del mismo instituto, es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, maestra en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana. Tiene como líneas de investigación desarrollo y medio ambiente y género y desarrollo. Entonces, pues, antes de darle la palabra a la doctora, quisiera, pues, decirles cuál va a ser la estructura de su presentación. Y también de su participación, ¿sí? Entonces, pues la doctora va a presentar, nos dijo que va a presentar un corto video al inicio y después ya lo que es su conferencia. Cuando ella termine va a haber un periodo de preguntas y respuestas. También en el chat les voy a poner una liga para que por favor registren su asistencia a esta conferencia y sobre todo es con fines estadísticos, pero también como manera de demostración para el programa 8 igual a 1. Entonces, bueno, sin más, voy a dejar de presentar para que ella pueda compartir su pantalla. Y les voy a pedir que por favor todos mantengan sus micrófonos cerrados. Adelante, Ana, y bienvenida. Okay. Muchas gracias. No, pues, gracias. Pues, bueno, de verdad es que sí estoy muy contenta. Ya Adriana lo expresó. Yo quiero también mucho a Adriana y le agradezco mucho la confianza de poderles venir a compartir esto. También a la Universidad Autónoma de Baja California y a quienes organizan la feria. Yo tengo particular interés en este tema, porque me interesa como la frontera entre lo biológico y lo cultural, y más como ahora se nos ha hecho evidente todo esto de la pandemia, y particularmente me interesa cómo, digamos, discursos que surgen de la ciencia o de otros lugares se convierten en hegemónicos y pues norman nuestra vida. Básicamente esos han sido mis intereses. Y entonces les quiero presentar ahora un documental. Yo no soy documentalista, estuve como estudiante en un curso de cortometrajes y entonces hicimos este documental, pero me parece como muy bueno para entrar en el tema, ¿no? Como para de una manera muy amena, y luego yo quiero, bueno, claro, hacerles una presentación más teórica de algunos datos y las preguntas, ¿no? Porque siempre surgen muchas, este tema genera controversia, entonces espero poderles aclarar todo lo que yo he podido pues, estudiar y analizar. Voy a presentarles el video, dura 12 minutos. Déjenme, a ver, aquí estamos aprendiendo con estas cosas nuevas. A ver, voy a darle.
Y no sé si tengo que callar mi micrófono, pero bueno, ahí va. Cuando veía a esos dos personajes que se querían, me gustaba que terminaran juntos, eso sí puedo decirlo. Debíamos tener como toda la colección de Disney y de las princesas. Y yo recuerdo que me encantaba verlas. Me gusta Titanic. Titanic. Ándale, la de Titanic. El modelo del amor romántico persiste porque es muy rentable. Es decir, es muy bueno para las industrias culturales como el cine, la música. Pensamos que un tema típico de la música es que el hombre es inocente y que la culpa es de la mujer. La música muestra con apabullante claridad la sociedad patriarcal, machista y el entorno hostil y desigual en que han vivido las mujeres, igual que otros grupos, igual que otros colectivos, a lo largo de los siglos. Y esto se manifiesta prácticamente en todos los géneros musicales. Se censura el reggaetón, pero habría que ver que hay un montón, por ejemplo, de óperas que tienen el mismo, un mensaje muy similar, pero tienen un prestigio cultural muy, muy amplio. Y las óperas ni siquiera se les toca. El chiste de esto es que el amor romántico surge en la Edad Media entre un caballero y una mujer noble. El hombre tenía que ser aventurero, como un conquistador, y era también un posible proveedor, era valiente, protector. Y la mujer de quien se enamoraba, como que debe reunir dos características que no pueden estar juntas, ¿no? Ser sumisa, siempre dispuesta, pero al mismo tiempo muy atractiva sexualmente. El paso del tiempo y la modernidad se va masificando esta idea de que todos deberíamos poder enamorarnos libremente, elegir libremente. Ya no necesitamos ser nobles para poder enamorarnos de esa manera. Lo curioso es que el encanto se rompe cuando se domestica y se hace cotidiano. Entonces las expectativas de las mujeres y de los varones ya no pueden ser, ¿no? Porque ya no eres inalcanzable, ya tampoco eres un hombre que se va a quedar en casa, ¿no? Porque tiene que ir a la conquista siempre. Esta noción básica de que los hombres somos el capitán del barco, cuando esas expectativas no se cumplen, decimos que el hombre entra en una situación como de ahogo de su masculinidad que le llamamos riesgo fatal. Y la violencia y el control se convierten en formas, en estrategias que tratan de recomponer esa asimetría en las relaciones entre hombres y mujeres. No nos han educado para decir, a ver, aquí pongo un límite y me alejo. Descalificamos de entrada todo el maltrato que infringe el amor romántico, el hecho de servir a los demás, de expresar tu amor en servicio al esposo, al hijo, en fin. Ya quisiera yo estar en tu lugar. Espérate a que crezca. Tú decidiste tenerlo. ¿Qué te pasa, Leo? Es hijo de los dos. Pues hubieras pensado en lo que ibas a perder. Nos coloca en una situación un tanto complicada para nuestra seguridad cuando una relación va escalando a términos mucho más violentos. Porque eso te encanta, ¿no? Eso les encanta a todas. ¿Sabes qué? No, mija. Chingas a tu puta madre. Aquí se va a hacer como yo diga, ¿ok? Ok.
y se casaron y vivieron felices para toda la vida. Esa era la idea, la expectativa que yo tenía. Cuando iba a la secundaria o así, tenía pensamientos muy machistas, o que puedo decir que eran muy machistas, porque en ese momento no sé que eran machistas, o simplemente pensaban que eran como lo normal. Tú te tienes que quedar aquí en la casa, es que tú no tienes que trabajar, yo tengo que proveer porque a mí me enseñaron que así es. Y yo le decía, no, es que yo voy a trabajar porque a mí me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Para verle cómo yo empecé a ver distinto las relaciones, tiene que ver cómo yo empecé a verme distinto en mi persona, ¿no? Siempre decimos que si nos hubiéramos conocido 5 años antes, no hubiéramos podido congeniar, porque tuvimos que pasar por ese proceso doloroso de crecimiento y de darnos cuenta que lo que teníamos, la fantasía que teníamos no era lo real. Cuando uno entiende lo que el cuerpo, lo que la razón le está diciendo y se escucha, y cuando también escucha a su pareja o a sus parejas, es cuando se da cuenta que quizás todas esas ideales chocan demasiado y no se tiene por qué convertir en violencia, se puede convertir nada más en crear algo nuevo. Entre los dos fuimos como aprendiendo, también como reconstruyendo. Este año cumplimos 10 años juntos. Ha sido una construcción de 33 años. Y ahorita ya estamos cosechando, ya de aquí para el real, pero nos ha costado. Pues sí, o sea, a veces romanceamos, pero también a cuestionarnos, ¿no? Cómo llevamos nuestra relación, cómo llegamos a estos acuerdos, ¿no? Ha sido un trabajo como de también, a que me acompañe como a reflexionar las situaciones de violencia, de estereotipos. Si te vas a meter a una relación de pareja, conócete. Si no, vas a estar echando culpas, vas a estar rehaciendo los rollos de tu infancia en la persona y no funciona. No funciona. Porque al final las relaciones son empatía. Las relaciones se tratan sobre qué tan cómodo y qué tan bien te sientes con la persona que estás en ese momento. Necesitamos crear lazos de afecto, es vital para los seres humanos. Pero cualquier tipo de amor requiere respeto, cuidado mutuo y buscar siempre el bien de la otra persona, porque eso mismo queremos para nosotras. Algo dentro de mí me decía que yo era una autoridad, ¿no?, sobre esta relación. Y ella me enseñó que, como ese lado humano que tengo, pude aprender muchas cosas. Es un aprendizaje que aún sigue, ¿no? Cada que conozco un poco más de los temas feministas, me interesa y me emociona. Perdón, ¿lo siguen viendo? No, como que lo dejaste de compartir, Ana. Sí, eso ya vi que hice eso. Y besitos. Los sentimientos que te cuenta, sus secretos, es su forma de actuar o su forma de ser. ¿Cómo haces tú para demostrarle a alguien que lo amas? Le regalo cosas, puedo hablarle intento hablarle de lo que sea. Espérame, Ana. Es que yo fui la que cometió un error. Ay, déjame ver.
Puse silenciar a todos y al mismo tiempo te silencié a ti. Ya, ahora sí. Le tiene que demostrar afecto, empatía. Empatía es como, por ejemplo, si alguien se pega, tú dices, ay, estás bien, como poniéndose en su lugar. Quiere sentir lo mismo que esa persona, pues intentando decirle que pues que no se preocupe, que siempre estará con ella. Creo fervientemente que para gozar del mundo uno necesita abrir por completo el corazón. Ya está, ¿verdad? Bueno, pues miren, la intención de presentar este cortito que después ya se hizo más postproducción, pero bueno, era un poco para entrar en el tema y que ustedes lo tengan como fresco en su cabeza para poder hablar un poquito de teoría, aunque en el corto gracias, se habla un poco. Ahora sí quiero como explicar un poco más de la teoría y luego algunos datos, que es como lo más árido, y ya después si quieren platicamos con preguntas y respuestas, ¿no? Entonces déjenme ver cómo, déjenme abrir el PowerPoint primero. Es que lo que me pone nerviosa es esta cosa del dominio de los programas, ¿verdad? Pero ya va. Nada más donde dice presentar ahora y le das clic a una ventana. Ajá, y ahí te tiene que aparecer tu PowerPoint. Espérenme, es que está cerrado, entonces, déjenme ver. Ya. ¿Lo ven ustedes? No, todavía no. Ok, espérenme, es que no entiendo por qué cuando quiero... A ver, espérenme. Es que como... Déjenme ver, aquí voy a cerrar este. Cerrar este, ahora sí, creo que ahí ya lo ven. Ya. ¿La ven? No, ¿verdad? Ya lo vemos. Nada más ponlo en modo presentación y ya. Dejar de compartir, espérame, déjenme ver. Sí. Dejar de compartir. Nada más tu PowerPoint lo pones en modo presentación. Ok, sí, es que no lo veía yo, ya. Ay, el Google me avisa todo. Espérenme. Está bien, porque es que está bien. Ya está. Ahora sí, ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, nada más ponlo en modo presentación porque si no lo vemos muy chiquito. Espérenme, es que yo ya le di modo presentación. Bueno, a lo mejor se tarda. Sí, ahí va de nuevo. Sí. Espérenme. ¿Ahí? ¿Ya lo ven? No. Yo creo que está cambiándose a eso. Es que luego tarda, pero si quieres comenzar, ¿sí? Ana, ya yo te aviso si no se ha cambiado. Ok, espero, a ver si no. Bueno, miren, lo que quiero platicar un poco, porque después como que el chiste es no quedarnos como en como empantanados cuando discutimos así en una conversación de café, ¿no? Sino un poco entender de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta idea que nosotros entendemos como el amor actualmente de pareja, ¿no? Entonces, primero quería decir un poco que esta concepción, pues, tiene un origen histórico y va cambiando de acuerdo al contexto. Algunos ejemplos, por ejemplo, es el caso en la época victoriana, donde dependiendo en qué clase social uno se movía o pertenecía, la forma en que se expresaba y se practicaba el amor era distinta, ¿no? Si bien en las clases altas se limitaba más al espacio privado, pero estaba altamente ritualizado, es decir, se sabía muy bien ceremoniosamente qué debía ser una persona u otra. También había como, pues lo sabemos, ¿no? Como mucha endogamia y la reproducción se buscaba que se quedara en las mismas familias, ¿no? Entonces, así se vivía el amor. Pero mientras tanto, los plebeyos y las plebeyas vivían de otra manera.
puse entre comillas matrimonio porque sabemos que no necesariamente tenían que casarse, pero eran también relaciones que se basaban en la dependencia económica. Adriana, ¿sigue chiquito? Fíjate que sí. Déjenme ver si busco otra forma para que, porque como hay letras, muchas letras. Ahí, se ahí deja- en donde le estás haciendo clic es donde debería de ponerse ya en pantalla completa. Déjenme ver, es que no entiendo. Si la estoy jalando, déjenme ver. Ya, a ver, creo que ya se va a poner. Porque se puso la pantalla negra. A ver, te estás presentando pantalla a los demás. Dice sí, pues sí. A ver. No, es que solo me da la opción de detener presentación. No. Cuando estés listo para dejar, no dice. A ver. Ya volvió a aparecer tu presentación, pero sigue en pantalla Chiquita. ¿Y así? No. A ver si Sigue. ya se pone. Está compartiendo ventana. Dejar de compartir. Voy a poner ocultar, a ver qué sale. ¿La ven más grande? No. Ay, qué pena. No le sé de otra forma. A ver. Ujú. Bueno, sí, sigue chiquito, ¿verdad? Si quieres así, déjalo, Ana. Ok, bueno, si no, luego se los platico y ahí valen. Bueno, entonces, como en el video pudieron ver, el amor cortés, que es el que derivó en la idea del amor romántico, se basaba en algo muy extraño, que a veces no nos lo cuestionamos cuando vemos, por ejemplo, películas. Y la idea era que un hombre de la corte debía amar o se inspiraba esta idea en una mujer inalcanzable. Se sabe que antes, por ejemplo, los monarcas eran los que asignaban el permiso, daban permiso para que los integrantes de la corte se casaran o establecieran relaciones entre ellos, pero no había suficientes, digamos, mujeres para todos los caballeros que iban a las cruzadas. Entonces empezó a generarse esta idea como de un amor imposible que se fomentaba incluso, por eso se dice que se establece una tensa fraternidad entre el caballero y el señor, es decir, el monarca, que ofrecía como su esposa, como fuente de inspiración para estos trovadores y hombres de la corte, para que tuvieran esta sensación sublimada del amor. Pero ¿en qué se basaba? En un deseo erótico y en una mezcla entre deseo erótico y deseo espiritual, porque aquella mujer justo era inalcanzable, ¿no? Entonces, esta idea del amor del Cortés es la que después derivó en el amor romántico. Por definición, al ser un amor imposible, generaba muchos sentimientos o emociones, luego vamos a hablar de eso, que tenían que ver con la ansiedad, con la renuncia, porque pues es una mujer imposible, y de algún modo anidaba la sensación de violencia, ¿no? de frustración. Esta idea del amor, amor romántico, fue promovida por la Iglesia para perpetuar los valores en la sociedad occidental, y aquellas mujeres que no estaban dispuestas a cumplir con esas normas, pues fueron en muchos casos consideradas como transgresoras o brujas. El asunto es cómo nos llega a nosotros, ¿no? Cómo llega a las sociedades occidentalizadas y pues tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Entonces, este autor que están ustedes viendo ahí, Reddy, lo que habla es de un régimen emocional. ¿Qué es un régimen emocional? Es un sistema de reglas culturalmente establecidas y promovidas que determina qué es lo que debemos y no sentir y cómo lo debemos expresar o cómo no podemos expresarlo. Entonces, una de las características de la sociedad actual, capitalista, moderna, acordémonos que la modernidad promovió la razón, la ciencia, es esta idea del amor romántico, pero permeada por otras nuevas reglas en donde las emociones son la expresión de las emociones y la reflexión sobre las emociones, dice esta autora, Ana María González, que es una de las expresiones características de la sociedad actual, contradictoriamente a lo que pensamos de que en realidad las emociones son algo personal, íntimo. En realidad esta sociedad capitalista, moderna, actual, está promoviendo lo que llaman un estilo emocional terapéutico. Por eso vemos, por ejemplo, en las películas que todo el mundo resuelve el problema en una película comercial
analizando su infancia, que es como la influencia esta del psicoanálisis, ¿no? De que todo radica en los problemas que tuvimos en la infancia. Entonces, este estilo que nos parece como extraño de hablar de las emociones, de reflexionarlas, no es algo en realidad tan contestatario como nos gustaría, es más bien parte de un desarrollo de una sociedad occidental que pone en contradicción aparente, y vamos a poner entre comillas el aparente, la razón contra la emoción. Y en realidad de lo que se habla en esta sociedad, en este estilo emocional, es de una gestión emocional que puede o no promover las relaciones de poder desiguales. Y esto lo podemos ver, algunas y algunos de mi edad tendrán que ver mucho con esta película que es cuando Sally encuentra a Sally, pero también en todo el mundo, Violeta, por ejemplo, ahí es una imagen de una telenovela que pues se reprodujo en varios países e incluso en Oriente. También ahora este modelo es como el hegemónico en las películas comerciales. Fíjate, Ana, que la presentación sigue en la primer lámina. Ah, qué caray. No, pues ya se cambió. ¿Sí? Sí, entonces a lo mejor lo que... Miren, les voy a pasar... En la número 8 o algo así. Ok. Entonces, creo que al pasar la pantalla completa es que ya no lo ven bien. Si no les molesta, lo dejo así para... Sí, mejor déjalo así porque por alguna razón se queda trabado. Sí. Y es que las imágenes, se las paso rapidito, lo otro no tiene mucho caso, pero esto sí, por les decía de las películas, que desde ya varias décadas, las que son y los que son de mi edad, pues tenemos como íconos de comedias románticas, pero les decía que en todo el mundo se reproducen esos mismos modelos. Ahora van a ver en qué consisten también y por qué se alimenta esta idea. Y de lo que hablan los autores es de modelos de gestión emocional diferenciada. Y además se habla de que esta gestión emocional es la moneda de cambio. Les explico rápidamente. Es esta imagen que está ahí de una mujer en una revista de los años 50, que podría bien estar en una revista de los años 50, es que lo que ofrecemos las mujeres es esta capacidad de contención emocional que hacemos de nuestra pareja y de nuestros hijos. Y por eso, digamos, esto es llevado al extremo en esta imagen de la revista, en donde decían, cuando llegue tu marido debes estar lista, arregladita, la comida ahí en la mesa, calientita, y los niños durmiendo, ¿no? Es decir, todo lo que antecede a eso del control, de la exacerbación de los pleitos y eso, debes tú regularlo, gestionarlo y estar como si nada pasara, ¿no? Mientras que en los varones se les promueve otro tipo de gestión emocional. Y se habla de una gestión emocional normativa porque es lo que debería ser. No quiere decir que así lo hagamos todas y todos, pero es lo que la sociedad nos promueve como el ideal, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el mito del amor romántico en la actualidad? Y les quiero hacer aquí un paréntesis. Un compañero que me escuchaba decía, entonces para ti el amor de pareja o el amor romántico apesta, me decía. Y le digo, no, lo que estamos hablando es de un mito, de algo a lo que aspiramos, pero que estamos un poco desconcertadas y desconcertados, frustradas y frustrados porque no nos funciona como el ideal que se promueve, ¿no? Entonces, está muy, muy complicado porque el poder del amor romántico, según esta autora Nagore García, es que se ha mezclado con las ideas de la modernidad, les decía, de la razón, pero al mismo tiempo con las ideas que al capitalismo le sirven, ¿no? Entonces, el poder de esta fórmula del amor romántico es que se supone que vence a las categorías que el capitalismo ha establecido como contradictorias. ¿Qué se nos pide cuando amamos? Pues que el amor no piensa, que el amor es irracional, que el amor es algo que te domina, ¿no? Que es más allá de tu razón. Otra cosa que se nos pide es que sea generoso, desinteresado, gratuito. Vamos a ponerlo así, lo ponen aquí como versus lo lucrativo, justo porque el capitalismo busca el lucro, pues entonces el amor va a contracorriente porque debe ser sin esperar nada a cambio. Y también es orgánico en vez de utilitario, es decir, tampoco podemos, deberíamos, se supone que cuando estamos enamorados, analizar qué nos conviene o no, ¿no? Sino simplemente sentir, nos dominan las entrañas, ¿no? Así se dice, cuando hablamos en el café, ¿no? Es algo que va más allá de mí, ¿no?
Entonces, lo que habla esta autora es el problema de este mito, es que se basa en dos cosas, en la romantización de los bienes de consumo, y aquí, por ejemplo, hablan o algunas autoras de la familia cereal, como el cereal de Kellogg's. O sea, todos estos modelos de que la compra también, además de las mujeres, ya sabemos esta cuestión de la cosificación, también hablan de modelos de familia idealizados, ¿no? Y por otro lado, la mercantilización del amor. Y puse aquí la Nana Fine porque el chiste de las comedias románticas es que en muchos de los capítulos, si son series, por ejemplo, nos mantengan ahí la tensión de ¿se va a resolver o no? Y eso es lo que más nos gusta, que está la tensión de ¿será que le va a hacer caso? ¿Será que sí, que no? Eso es lo que vende, ¿no? Pero ¿qué desata qué puede, digamos, encubrir? Pues violencia, ¿no? Y se habla de violencia de género porque tiene que ver con los mandatos y los estereotipos que se han generado en torno a ser hombre y ser mujer. Y entonces todo esto se dice que escala, ¿no? Que va desde cuestiones como los chistes sexistas, etcétera, hasta escalar a niveles superiores, ¿no? De violencia más explícita, física y de otros tipos, ¿no? Y bueno, aquí viene un poco ya lo que ha pasado con el confinamiento. Si bien los datos en general son bastante dramáticos, por ejemplo, de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha declarado sufrir violencia por parte de su pareja, o que 3 de cada 5 mujeres son asesinadas por gente que las conoce, ya sea su pareja o algún miembro de la familia. Esto es bien importante, lo quiero hacer este paréntesis. Cuando hablamos de feminicidio hay que distinguir entre el feminicidio público, o así le llaman las autoras, y el feminicidio íntimo. ¿Qué diferencia hay? El feminicidio público, si bien, bueno, la definición de feminicidio, grosso modo, es el asesinato de una mujer por razones de género. Es decir, no la mataron porque estaban ahí 2 personas peleándose y se les fue una bala, o la mataron porque la asaltaron. No, se refiere a cuando hay una intención o sea, de violencia hacia esa mujer que acaba con su vida por algo que no hizo bien de acuerdo a las expectativas que se tienen. Y al final voy a hablar de eso, ¿no? Sobre las mujeres, el recato o las horas en que debe andar o no, o los comportamientos que son adecuados para una mujer o no. Eso es un feminicidio. Y otra de las características que viene en la ley es que hay antecedentes y casi siempre tiene que ver con una relación con alguien muy cercano en la familia. En la gran mayoría de las veces su pareja. Y eso es lo que hace la diferencia entre un homicidio de una mujer y un feminicidio. Entonces, y les decía, los feminicidios públicos se refieren a aquellos en que mataron a una mujer, la dejaron en la vía pública, etcétera, pero fue, por ejemplo, por razones del crimen organizado, la trata de mujeres, etcétera. En cambio, en el feminicidio íntimo, es alguien de su propia familia o de su propia, y ahora pues creo que vamos llegando a por qué, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso? Y por supuesto, todo lo que antes de llegar a la muerte hay muchas manifestaciones de los efectos negativos de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, en el confinamiento lo que se ha visto es un aumento así espeluznante en términos de los números, ¿no? Algunos, por ejemplo, de llamadas de auxilio se incrementaron, se dice que respecto al año anterior, 40%. Y también de las mujeres que solicitaban ayuda, casi el 80% era por agresiones, no de gente de fuera, no de un desconocido, sino de sus propias parejas. Y pues lo que da un número como alrededor de 11 mujeres asesinadas en casos extremos, ¿verdad?, por día. Y aquí está un poco esto, lo tomé del Financiero, de la diferencia en los distintos delitos contra la mujer respecto del año anterior. Aquí no solo está el feminicidio, sino otros tipos de violencia, y quería pues también aquí hablar de esto. La violencia de género es, como les decía, cuando hay una razón que tiene que ver con los mandatos o las expectativas que se tienen al ser hombre o mujer. La trata de personas pues ya tiene que ver con otro nivel de crimen organizado. La violencia familiar se refiere a no solo respecto a las mujeres, sino a donde se implica a los hijos también, o a otra integrante del hogar o de la familia. Y bueno, los homicidios dolosos son cuando sí es un asalto o cualquier otra razón, ¿no?, de muerte. Bueno, voy a cerrar el PowerPoint. Creo que puedo. ¿Ya me veo yo? ¿Ya no veo mi presentación?
Sí. Perdón, es que, bueno, ok. Entonces, miren, ya para terminar esta parte, voy a hacer algunas cosas muy breves, porque creo que ya me consumí el tiempo, pero lo calculé, pero es también por el tiempo. Miren, les quería decir, ¿qué es esto de razones de género? Que tiene, les he dicho un poco que tiene que ver con los estereotipos y mandatos, es decir, a las mujeres se nos pide que seamos seductoras pero no fáciles, accesibles pero al mismo tiempo misteriosas, hacendosas pero al mismo tiempo luchonas y chambeadoras que traigamos ingresos a la casa, interesantes pero no demasiado inteligentes, buena madre, y ahí ya hay todo un análisis, ¿no? Un dato adicional a esto es que, por ejemplo, Rita Segato hizo estudios con violadores en las cárceles, y lo que encontró es que lo que motiva, cuando ellos hablan en sus testimonios, no es el deseo sexual. Nosotros creemos, por ejemplo, que a veces las violaciones tienen que ver con el deseo. Y ella hablaba de que en ninguna de sus entrevistas se encontró referencias a eso. Era como a un castigo, a una represión, por lo que no hacían bien esas mujeres, o estaban caminando en horas fuera de las que se les debe, las mujeres deben hacerlo, iban con ropa demasiado reveladora, o en su defecto habían hecho algo en su casa que no era lo correcto, no hacían bien la comida, no cuidaban bien a los hijos. Eso es lo que motivaba la violencia hacia las mujeres, en este caso en particular la violación. Y bueno, solo para las preguntas, ya hablaremos de esto, pero sí hay formas, porque yo no quiero ser ave de mal agüero y ahora que ya no vamos a vivir el amor. Sí, pero hay que construir nuevas formas de relación de pareja que se basen más en la ética de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que ser muy valientes para disentir de nuestros grupos de referencia. ¿Qué es eso? Pues que cuando los hombres están hablando mal de una mujer, que sí es fácil, que es de cascos ligeros, parar esa conversación, parar esos chistes y decir, pues no todas, no me parecen, no me gustan esos chistes. Y las mujeres también dejar de compararnos, dejar de competir entre nosotras, dejar de hablar mal de una mujer por cómo vive su sexualidad. Es difícil, claro que es difícil, pero también podemos construir relaciones de cuidado, es decir, donde hombres y mujeres que al establecer relaciones de pareja, que no todas son heterosexuales, pero se reproducen estos patrones, también en relaciones homosexuales, se apele a otras cosas, se apele a otros modelos de ser mujer, de ser hombre, y no tiene nada más que ver con distribuir las tareas domésticas, sino con esto que les decía, todas estas expectativas y estereotipos que reproducimos según nosotros porque pues es el deber ser, pero yo creo que hay otras formas de ser que podemos empezar a fomentar en las nuevas generaciones y construir relaciones de amor que no sean mitológicas, ¿no? Y capitalistas. Pues bueno, ya con eso termino por el tiempo, pero pues si hay chance puedo contestar preguntas o comentarios. Muchas gracias. No, por supuesto que sí, yo creo que este tema pues genera muchísimas preguntas, muchas dudas, entonces voy a invitar a los asistentes a esta conferencia que estoy viendo, ya somos 97, y por favor formulen sus preguntas, ya sea de viva voz o mediante el chat. Yo con gusto lo voy a leer, entonces por favor pues hagan sus preguntas, aprovechen que tenemos aquí a la doctora Fontecilla. Pero mientras los jóvenes se animan, a mí me gustaría preguntarte, porque vi en tu presentación, pues imágenes de series de televisión, ahora sí que de nuestras épocas, pero ¿qué series de televisión o películas recientes de las que se están viendo actualmente estudiantes universitarios has visto que están reproduciendo este término, este concepto, este mito del amor romántico? Fíjense que yo, o sea, he visto series que me gustan, incluso las disfruto, debo decir, no se trata de que ahora ya nos la pasemos de aguafiestas y criticando y no, yo creo que eso tampoco o sea, así no logramos convencer a nadie ni nada, ¿no? Entonces,
bueno, algunas que reproducen y que a mí me gustan, por ejemplo, y que ya son medio viejitas, pero las chicas Gilmore, por ejemplo, y todas estas que son muy famosas, pero ahora hay otras que ellas y los jóvenes que están aquí ahora, seguramente saben otras, pero me han llamado la atención algunas que mi hija está viendo, y, por ejemplo, que son animes, ¿no? Entonces, ahí ya se habla abiertamente de relaciones homosexuales, poliamorosas, etcétera, ¿no? Pero también hay otras como Sex Education, ¿no? Donde se cuestionan, me gusta porque sin romper la fórmula que nos gusta de que los protagonistas terminen juntos, se quieran, etcétera, ya dan lugar a otras conversaciones. No sé si en todas las casas, si en todos los hogares o mi hija como ha crecido conmigo, pero da lugar, por lo menos, las series ya no son como, aquí está, miren, aquí nos mantienen todo el tiempo la serie y la película esperando, ¿no? Que ocurra el final feliz, y eso es lo que nos mantiene ahí, sino que en cada episodio yo noto, al menos, si son comerciales, ¿no? Un dejo de reflexión, ¿no? O sea, ¿qué harías tú? Un poco el mensaje ya es un poco, ¿qué harías tú? Y en el otro extremo que les decía que son como los anime y algunas otras como que plantean ya abiertamente otro tipo de relaciones, mi curiosidad es que también en las relaciones homosexuales se reproducen patrones de desigualdad y de violencia, ¿eh? Porque esto no escapa, no tiene que ver, o sea, combinamos varios deber ser, ¿no? Varios espacios de libertad, digamos, ¿no? Una cuestión es como la defensa de que, bueno, que ya no estamos tan asustados de otras identidades de género, otras prácticas de nuestra sexualidad, pero el problema son las desigualdades, ¿no? El problema son justo los estereotipos, y algunas, como las que te he comentado, Adriana, me parece que ya cuestionan, obviamente y hay todo un análisis ahí, el cine de arte, las series que son eruditas, ¿no? Pero siguen siendo no las masivas, ¿no? Entonces, pues yo creo que el asunto es que hay mucha tarea que hacer para disentir. O sea, no podemos vencer al capitalismo así de quítenlo y ahora vamos todos iguales, y eso no va a ocurrir, pero aprovechar este espacio de libertad para hablarlo y cuestionarlo, ¿no? Porque muchas veces nos lo callamos por miedo. Ahorita yo no alcanzo a ver el chat en sí, espero que si tú lo ves. Pero Ariel dice, ¿y cómo se le llama a los asesinatos por razones de género a los hombres? Fíjense que eso es algo que es bien interesante. Sí hay asesinatos por razones de género a los hombres, sí hay, pero son muy pocos en el mundo. Y la mayoría de los asesinatos entre hombres, o sea, ese es un poco lo que se ha planteado, no son por razones de género, o sea, son por violencias de otro tipo, ¿no? O sea, y a lo mejor, digamos, vamos a dejarlo aquí, teóricamente sí habría que analizarlo, porque se habla de que la mayoría de los hombres son asesinados por desconocidos, por ejemplo, ¿no? Por razones de delitos, o porque les robaron, o por deudas ahora del narco, etcétera. Pero también hay que dejar eso solo como algo teórico, es decir, en esos casos no están pensando el asesino en que lo voy a matar porque no es suficientemente macho, o no cumple como proveedor en su hogar. O sea, las razones de matar a esa persona entre varones generalmente es por razones económicas, por asuntos de deudas pendientes entre grupos, ¿no? Entonces, primero hay que dejar eso claro, la mayoría de los asesinatos de hombres son por desconocidos y no necesariamente, o sea, por lo menos explícitamente no hay una razón de género. En el caso de las mujeres, sí hay mujeres que mueren en delitos del fuero común, pero el asunto es cuando mueren o son asesinadas por gente muy cercana, generalmente es por razones de género, por algo que no cumplió en los términos de las expectativas. Y digamos, yo siempre soy bien cuidadosa porque más que tener la razón, lo que me interesa es fomentar la reflexión. ¿Cuántas mujeres han matado a su esposo porque no les llevó el dinero a su casa? ¿Cuántas mujeres han matado a su esposo o a su pareja porque les fue infiel? En realidad son muy pocas si las comparamos con los hombres que matan a sus mujeres por eso, porque no sé, no cumplieron alguna de las cosas que deben sexualmente,
Incluso los feminicidios, sabemos últimamente, son de hombres que establecen una relación temporal, pero que hay un odio que hasta, ¿no?, las llaman a los hoteles, etcétera, y las acaban por matar, y uno dice, ¿qué pasó ahí?, ¿no? Y cuando analizan la historia, era eso. Ella seguramente ya quería una relación estable y él estaba, pues la tomaba en una situación de poder y desventaja, y eso, según él, lo acosó, digamos, ¿no? Le estaba exigiendo más y la mató. Entonces, sí existen casos, pero son mucho menos que cuando son mujeres, ¿no? Y también lo decimos así, cuando han visto en la calle mujeres en grupo asediando a un hombre, claro que empieza a ser, y eso también yo les invito a las chicas, ya hablando fuera de la academia, no reproducir los patrones de los que hacen los hombres con las mujeres. O sea, a mí nunca me gustó, y yo no sabía teóricamente cómo decir, nunca me gustó decir, ay, me gustan las pompas de ese, o me lo quiero echar. Nunca me gustó, no sabía por qué. Pero a veces ya ahora, digo, y sueno como viejita, pero las nuevas generaciones creen que eso es la libertad que buscamos las mujeres, ¿no? Y eso no tiene que ver. También quiero dejar claro que no es una guerra de hombres contra mujeres. El feminismo, el análisis de género, la lucha es contra el patriarcado y contra el machismo, contra patrones culturales impuestos por generaciones del deber ser, ¿no? Ese es nuestro enemigo común, no somos entre nosotros hombres contra mujeres. Gracias, Ana. Brittany y Jesús dice, ¿por qué al momento de hablar de amor solo hablan de las mujeres? Hay hombres que también tenemos ganas de algo fantástico, algo de cuento y de películas. Sí, bueno, les vuelvo a decir, no quiero ser aguafiestas. A mí, personalmente, fuera de la academia, los hombres tiernos, los hombres dulces, los hombres que cocinan un poco también, porque vi muchas, como Don Quijote, yo vi demasiadas comedias románticas, y ese es el modelo que me gusta, ¿no? Pero el asunto, y aquí lo anoté, lo hago como una pregunta para todas y todos. ¿Por qué a la mayoría de los hombres no les gustan las comedias románticas? ¿No? ¿No les ha pasado que van al cine y su pareja dice, ay, vamos a ver esa? Bueno, ya por ti voy. Ellos las de acción. Pues por esto, por los estereotipos, porque lo que vamos a ver, seguramente yo me imagino un hombre sentado ahí y dice, ay, yo quisiera ser así, pero en realidad, pues no. Y cuando va con sus amigos hombres, ay, no vayas a salir con mandilón, o que, ay, ¿a poco te gustan esas? Me explico, o sea, como vivimos mundos paralelos en donde tenemos nuestros grupos de referencia, en donde tenemos que ser como se supone que debemos ser, y cuando estamos con nuestra pareja, a veces quisiéramos romper esos modelos, pero parece que está en cuestión nuestra feminidad, nuestra masculinidad, ¿no? Entonces sí entiendo, y ojalá haya más hombres que les guste, no el modelo del mito del amor romántico, sino amores más cariñosos, cuidadosos, que no necesariamente cumplen con estas cosas de el hombre que llega en el caballo blanco, ¿no? Seguramente un hombre más sencillo, menos, o sea, no sé, se dice, por ejemplo, que las mujeres se enamoran de los hombres violentos, etcétera. Sí hay esos patrones, pero también nos gustan de otro tipo, y los hombres pareciera que califican eso como algo que no es suficientemente viril o varonil, ¿no? Pero bueno, en eso andamos. Sí, yo creo que pues se puede resumir en esto de no caer en el mito del amor romántico, en frases, por ejemplo, las típicas de te voy a amar para toda la vida, ¿no? No puedo vivir sin ti. Todas esas expresiones que no solamente tenemos muchísimas referencias culturales en telenovelas, películas, sino incluso también en lo que nosotros conceptualizamos como el ideal del amor, pero que no necesariamente se tiene que vivir así de manera tan sufrida, por así decirlo, ¿no? Y bueno, invito a los chicos a que sigan haciendo preguntas o comentarios. Sí, fíjate, Adriana, que les quiero comentar una cosa, y digo, porque ahora que lo pusiste en ejemplos muy concretos, se me hace que ahí está muy claro. Por ejemplo, esta idea, acabo de ver dos comedias románticas en Netflix, y en las dos el hombre, por sorpresa, le ofrece el anillo a la novia, ¿no? A la pareja.
Y entonces la primera expresión en esas comedias que son justo comerciales es de desconcierto, no necesariamente de, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué pasa en eso? Que si no se habló entre ellos, si no fue un acuerdo en realidad como de ver, oye, tú quieres, yo quiero, porque no se trata de que no se casen o que hagan bodas o eso, no, pues sí, el chiste es qué lo sostiene, ¿no? Si lo que me mueve es cumplir con el estereotipo y cumplir este mito del amor romántico, a lo mejor lo hago y lo que hago es generar una situación incómoda que trata de forzar a la mujer a que diga que sí, porque pues está en público, ni modo que va a decir que no. Entonces, no es que no lo hagan, sino que si eso ya fue hablado previamente, ¿no?, y acordado por los dos, pues entonces se vuelve algo agradable. Pero si es algo que trata de obligar a alguien a cumplir con las expectativas o porque así lo vi en la película, pues no necesariamente va a ser algo genuino, ¿no? Ni basado en un cuidado mutuo, ¿no? Y otra cosa que es importante, creo, hablar es de la responsabilidad afectiva, porque entonces se dice, no quieren eso, entonces el chiste es la libertad total, entonces ya nadie quiere compromiso, ¿no? No se trata de eso, se trata también de una responsabilidad afectiva que estamos tratando de poner en la mesa para decir, ok, los compromisos pueden ser distintos, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar tú ahora? ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿qué implica comprometerse? Pero lo que no se vale es como usar a las otras personas para satisfacer necesidades muy individuales, ¿no? Sino tener cuidado. La palabra clave frente al amor romántico es un amor de cuidados, de cuidado mutuo, de cuidado no solo de físico, sino emocional de la otra persona, ¿no? Pues muy, muy interesante. Yo creo que, bueno, quienes ya tenemos una pareja permanente, y digo permanente, ¿no? Porque como tú dices, esto se trata de cuidados, ¿no? De un amor de cuidados, porque nunca vamos a tener la garantía de que va a ser para siempre, y precisamente el esfuerzo es seguirlo manteniendo, ¿no? Seguir dando esos cuidados en relaciones heterosexuales entre hombre y mujer, en relaciones homosexuales, pues entre los miembros de la pareja, ¿no? Entonces, pero bueno, en el caso de la mayoría de nuestra audiencia, que son jóvenes, la mayoría no están casados, y siguen en su periodo de experimentación, ¿no? De estas relaciones de pareja. Perdón. Sí es muy importante que vayan teniendo otros referentes y que no se queden nada más con esos referentes que se están repitiendo continuamente. Afortunadamente, como tú dices, en muchas películas y series ya están cambiando esos referentes, pero lo que es cierto es que sigue permeando mucho este modelo o este mito del amor romántico, ¿no? Entonces es muy importante lo que nos has venido aquí a platicar, y bueno, que sobre todo que vean también los jóvenes, pues es un área de investigación dentro de las ciencias sociales. A eso se dedica la doctora Ana Fontecilla. No es algo que se le ocurrió, no es algo, además, en todo esto del movimiento feminista, ¿no? También es muy importante decirlo, que el movimiento feminista se basa en pues ya en toda una búsqueda teórica, ¿no? Y después de todo un análisis sociológico de las relaciones entre las personas. Fíjate, Adriana, perdón, voy a tomar un medio minutito. Es que quería decir algo sobre el feminismo que también, pues si tienen tiempo de explorar, hoy día hay muchas corrientes y eso también alivia bastante. O sea, puede uno no estar tan de acuerdo con una posición. Por ejemplo, hay un feminismo muy liberal que lucha por los derechos, pero no necesariamente analiza otras dimensiones, ¿no? O sea, lo que quiere es colocar derechos en el modelo actual de sociedad, en una ley, etcétera, y es válido. Pero hay otros feminismos, por ejemplo, que cuestionan como hegemonía o superioridad de los planteamientos de las feministas de Occidente versus otras formas de alcanzar derechos, ¿no? Las feministas musulmanas, por ejemplo. Entonces, sí hay una gama, ¿no? No es uno único.
Y yo vuelvo a repetir, y no es una lucha de hombres contra mujeres, y algunos tienen ganas de que uno lo diga y hay que decirlo, hay mujeres que reproducimos el machismo. Y digo reproducimos porque se nos desliza por todos lados, ¿no? Cuando criticamos a una mujer, cuando nos comparamos, cuando competimos, ¿no? Estamos siendo machistas, las mujeres podemos, y somos, y bueno, y no es que como madres, no, eso además podría uno, pero no es eso de que las mujeres generamos hombres cuando somos madres, o generamos machos, no, lo reproducimos todo el tiempo, a veces cuando hacemos referencias a otras mujeres, ¿no? Entonces hay que tener bien identificado, digamos, a lo que queremos dejar de hacer, que es reproducir ese machismo, ese patriarcado, no que me odio a los hombres, ¿no? Y una última cosa es, esta pareja del cortometraje es poliamorosa, los chicos, los dos que se vieron, que estaba pena, y entonces ellos mismos, me gustó mucho su testimonio porque decían, el poliamor no es la solución. O sea, nosotros tenemos esta opción y otros querrán ser monogámicos y otros de otra forma, pero el punto es cómo establecemos acuerdos, qué tanto nos cuidamos entre nosotros y qué tanto tenemos responsabilidad afectiva por el otro, ¿no? Si alguien lo acepta así y le funciona, está bien. El tener muchas parejas y ser promiscuo o ser infiel en términos tradicionales no tiene que ver con el poliamor, ¿no? Entonces, cada quien tiene varias opciones, pero digamos, por lo que se está luchando es por romper esa idea de los ideales y los estereotipos y los mandatos para que cada uno y cada una reflexione cómo quiere establecer relaciones de afecto y y esto de la gestión emocional tenemos derecho a no sufrir, como dice Adriana, tenemos derecho a no vivir en codependencia, tenemos derecho a que el amor sea para alegrarnos la vida y para cuidarnos, no para matarnos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana. Verdaderamente ha sido un placer escucharte y haberte podido invitar aquí a esta Feria de la Salud y las Buenas Costumbres. Ya por ahí alguien dijo que además tu documental quedó muy bien para ser alguien que no se dedica a los documentales. Así es que también felicidades por eso. Y bueno, pues aquí estoy presentando la constancia que le ofrecemos a todos nuestros ponentes, que pues dice Universidad Autónoma de Baja California, Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación. La Red Institucional de Valores Tijuana otorga la presente constancia a la doctora Ana Isabel Fontecilla Carbonell por su participación como conferencista en el tema Cuando el amor no sana, violencia por razones de género en el confinamiento, en el marco de las actividades de la Feria de la Salud y Buenas Costumbres llevada a cabo en la plataforma Meet el 8 de abril de 2021. Y lo firma el maestro Luis Alberto Alcántara Jurado, jefe de este departamento. Entonces, bueno, pues... muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Y sobre todo, pues muchas gracias a la doctora Ana Isabel Fontecilla Carbonell. No, muchas gracias a ti, Adriana, y a ustedes por escucharme. La verdad es que son de las cosas que me dan mucho gusto y mucha esperanza, ¿no? Porque tenemos hijos también. Gracias. Muy bien. Pues que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.